agarre usted su Biblia, agarre su Biblia. Tome su Biblia. Lo que usted trae, agarre. ¿Ya lo agarró? ¿Ya lo agarró? ¿Sí? Lo voy a sacar de su zona de seguridad. Y donde sacamos tocar, no lo vas a agarrar. No. Empiezan a temblar. No pasa nada, tóquense. Ay, perdón, aquí está mal. Cámbiese de lugar, salga a otro lugar, siéntese en un lugar diferente, vaya a saludar a alguien y siéntese con él. Vamos, salga, quien sea, donde sea. No, Robert, ahí atrás de Nancy, no, Robert, salga de otro lado, déjala así. No, Mao, déjala, Mao. En otro lugar, siéntate. Fanny, sálganse, quítense ahí. Siéntense en otro lugar. Con quien no conocen, Sara, deja a Leti, déjenla en paz a Leti, siéntela por allá. Armando, ¿qué vienes a hacer acá? Ven por allá, corre. Busca a alguien donde te puedas sentar. Muy bien. A ver, como que lo veo medio chacalón el asunto. Por segunda vez, salga de su lugar y ubíquese en otro. Vamos, salga, revuélvase. Cámbiese de lugar con alguien. Sí, otra vez, vamos. Suelte las ataduras. Camine a otro lugar, otro lado. ¿Qué haces tú ahí? Salte de ahí. Vete, sí, vamos a otro lugar. Mira, ven, acá. Adrián, ¿qué pasó contigo? Vente. Elías, métete. Ahora sí, saluda a la persona que está al lado de usted y dígale, hola hermano, ¿cómo está? Vente por acá. Te presento al hermano Eric Ponce. Ok. Otra vez acá. Vente. Ven. Kevin. Ahí. Ok. Bye. Salude. ¿Cómo estás? Esto es el cuerpo de Cristo. La iglesia no son las láminas, la iglesia somos la gente. Ahora sí, que Dios los bendiga. Dale, sí, no me los pongas nervioso. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Qué bueno que está acá y quisiera empezar a compartir la palabra esta tarde con una pregunta, empezando con una pregunta. ¿Dios es hombre o mujer? ¿Por qué no? Dios no tiene un género definido, ¿por qué? Porque es un espíritu. Sin embargo, vemos a través de la palabra que Dios se define a sí mismo como Padre. Y nosotros percibimos ese término como de varón. Y es correcto. Pero tenemos que empezar a aprender que tanto padre como madre no son una persona, sino padre y madre son definiciones de un rol. Es decir,
hay personas, y muchos de nosotros decimos, esta persona ha sido como mi madre o como mi padre, porque esas personas ocupan ese rol en nuestras vidas. Entonces, podemos definir que Dios puede interpretar o puede jugar el rol de padre o de madre en nuestras vidas sin sacar ondas de que Dios también es mujer y hombre y todas esas cosas que muchas personas están, desde los griegos, desde los gnósticos, están diciendo de Dios, porque Dios no es un género, es un espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, padre y madre no es una persona, son roles. Y aquí es donde quiero que empecemos a orar, porque vamos a tocar un punto que en específico en nuestras culturas es bien interesante, pero es poco tratable. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Me ayuda a orar? Padre, qué bueno eres que nos permites llamarte Padre. Señor, muéstrate a nosotros también como nuestra madre. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón, danos entendimiento de tu palabra y te damos gracias porque a través de tu palabra tu Espíritu Santo nos ha restaurado. Abre nuestro corazón, pero también nuestro entendimiento. Y ayúdanos a ser honestos, Señor, para tomar de la palabra lo que tengas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Decía yo que es un tema un poco ríspido, porque en nuestra cultura la mamá es deidificada. Nuestro México vive bajo un Dios madre. Definimos el papel de la madre como una persona que todo lo aguanta. Y es bien interesante porque hoy vamos a aprender qué hace una mamá. Lo que la Biblia dice que es la función de una madre, porque la mayoría de las personas vivimos con una maternidad quebrantada, pero como la cultura no nos permite decir he recibido o soy una mala madre, porque acuérdese una cosa, usted el día que fue madre dejó de ser mujer, según la cultura. Y hoy vamos a aprender cómo también en ese aspecto ser contraculturales. Porque una madre no es la que pare un hijo, ni la que concibe un hijo, nada más. Sino que madre tiene según la Biblia, tiene algunas características que cualquier individuo que decide dar estas características a otro, está haciendo la función de madre. Interesante. En primera, entendamos que Dios en la Biblia, en varias ocasiones, en el original, es tratado como el Dios madre, el Dios de los senos. La palabra Shaddai, con el que se define al Señor, viene de una raíz que es Shaddai, Shaddayim, que significa montes. Y es la raíz que también se usa para definir senos, pero no como un Dios que tenga senos, sino como un Dios que alimenta. Entonces vamos a ir a algunas porciones bíblicas. Acompáñenme por favor al Génesis. ¿Me va siguiendo? Sí. ¿Está aquí? ¿O ya lo perdí? Ok. Génesis.
Sí, en otro libro, disculpe. Génesis, capítulo... capítulo 14, versículo 18. Bueno, ok. Vemos la porción 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esa palabra que se traduce como Dios es Shaddai. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Shaddai, creador de los cielos de la tierra, y bendito sea el Shaddai. Es muy interesante porque no en todas las porciones Dios es definido como Shaddai, solamente en algunas bendiciones, en donde lo que quiere decir la palabra es, en algunas traducciones le ponen el Todopoderoso. Pero la traducción correcta de Shaddai, la traducción correcta de Todopoderoso es Adonai. Shaddai significa el todosuficiente. El Dios que alimenta, que es el todo suficiente, que viene de la raíz de alimentar a través de amamantar. Es una palabra hebrea muy interesante, pero que define una de las características principales de una madre, que es alimentar. Pero cuando define a Dios y se le traduce como el todo suficiente, está hablando de la condición de un hijo al nacer. Y aquí vamos a aprender muchas cosas. La primera, que cuando un niño nace sin sentimientos. Un bebé al nacer no odia y tampoco ama. Él es instintos. Tengo hambre. ¿Qué hago? Me frustro. La frustración me lleva a llorar. Lloro y hago coraje. ¡Ah! Grito. Pero no siente amor y ni odio. Simplemente tiene necesidades y busca la manera de cubrirlas. De ahí el papel tan interesante de la madre, porque la madre es la que trae el alimento en ella. Entonces corre por el bebé, lo carga, lo alimenta, y en eso le está enseñando al niño la dependencia de ella. Y el niño empieza a decir: ay, cuando yo me siento mal, esta persona de greñas paradas viene y me calma. ¿Me cae bien? Y empieza a generar sentimientos. Es muy interesante porque la mamá es el primer contacto del hijo con Dios. Porque es la mamá que enseña al niño a: no te preocupes, a ver tu pañalito. Y él dice: ah, era el pañal, ni sabía. Yo nomás sentí como que, ¿qué onda? Y entonces le dice: a ver, y le hace cosquillitas. Ahora, entonces el niño empieza a generar un sentimiento. Me cae bien. La señora de las greñas paradas me cae bien. Si en ese punto papá se involucra y en las noches se levanta con el biberón y se lo enchufa, y no solo eso, sino que le habla y dice: mira, pues el de la narizota tampoco me cae tan mal. Porque luego también viene y me da mi comidita y su barba me da cosquillas y buena onda el de la narizota. Y entonces es muy, muy bonito, porque la crianza del hijo depende totalmente de sus padres.
Entonces, si en ese punto se levanta la mamá harta, enojada porque el marido no ha llegado, porque llegó borracho, porque llegó con, dijo que iba a un velorio, llegó con unos lagrimones rojos aquí pintados, y el bebé es el que recibe, porque a la hora de la mamila ve llorar a la mamá no le habla bonito, no lo consiente, está muy ocupada resolviendo sus problemas, y el niño entonces aprende a recibir, pero no a amar. Interesante, ¿no? Y entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, después de haber vivido ese tipo de enfrentamientos con el cuidado de la crianza materna, es muy difícil concebir a Dios de otra manera. Mire, vamos a la palabra. Primero, definamos. Dios se define a sí mismo como Padre, no porque sea varón o porque tenga preferencia por lo masculino, sino porque Padre significa origen, fuente. Por ejemplo, el padre de la termodinámica, el padre de la relatividad, el padre, ¿y por qué? Porque significa padre, es decir, el origen, el que lo descubrió, el que lo dio, lo sacó a la luz. Entonces Dios se define a sí mismo como Padre porque es nuestro origen. No solo eso, es nuestro propósito, no solo eso, es nuestro destino. Eso significa Padre. Cuando tu hijo te llama Padre, él te está diciendo, tú eres mi origen y tú eres mi destino. Pero cuando hablamos de madre, estamos hablando de crianza. Si te fijas, el origen de la persona está en el núcleo del esperma, pero quien cuida el contenido de ese producto es el huevo o el óvulo femenino. Y entonces la palabra madre significa suficiencia. Viene de una raíz que significa madriguera. ¿Y qué es una madriguera? ¿Qué es una madriguera? Es un refugio. Madre viene de una raíz que en latín es mater. Y entonces, por ejemplo, los que estudiaron la prepa, la universidad, ya sea en el Poli o en la UNAM, dicen, ¿cuál es tu alma mater? Y hasta se ponen, se sacan acá, fuma. Yo soy burro. Es la única vez en la que alguien le hace placer decir soy burro. Soy de Poli. Y ya nada más oyen Goya y se le sube, lo puma a la cabeza y cacho. Ahí todos perdemos hasta el apellido, ¿eh? Cuando dicen el alma mater, todos nos pintamos de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque es el lugar de refugio. Porque ese lugar se le llama alma mater porque dentro de esas instalaciones te formaste como profesionista en este caso. Entonces la madre es el lugar que da formación. La madre debiéramos ser ese lugar que nos forma. Por eso es tan importante que tanto padre como la madre estemos muy claros en nuestro rol a desarrollar para poderlo cumplir. Porque si llegamos al matrimonio y no tengo ni idea para qué sirve un esposo, ni idea para qué sirve una esposa, empezamos a experimentar y en medio de la experimentada nos rompemos, nos hacemos daño, nos quebramos, luego nos juntamos y en medio de esto no tenemos el tiempo ni la atención suficiente para ponérsela a los hijos. Entonces no cumplimos con nuestros roles.
Lo que da conclusión que esta generación de padres que tenemos hoy es la generación más regañada. Porque los hijos maduraron antes que nosotros. Ahora son los hijos los que les dicen a los papás: ¡ay, ya, papá, madura! Es que mi papá sigue yendo tras de todas las gatitas de los tejados, pastor. Ya va a cumplir 70 años y sigue ahí. Esas risas son amenes disfrazados. Ya le dije a mi mamá que no se deje tratar así, que lo mande al diablo a ver qué hace sin ella, pero no entiende. Mamá ya madura. Los hijos. Y entonces los hijos prefirieron decir: yo como soy bien maduro, yo no me meto en esas niñerías del matrimonio. Y tenemos papás diciéndoles a los hijos: no, mira, de que te tomes esta cerveza en la calle, mejor tómatela conmigo. Niñerías. Una persona madura no hace eso. Una persona madura le dices: y te veo que la tocas y me las pagas. Porque los padres estamos para formar, en específico la madre. La madre nos enseñaron en la cultura que estaba para perdonar al marido, aguantarle sus infidelidades y luego morir cuidándolo. Nomás se ríen. Ni un amén, pero cuántas risas. Vamos a Mateo 23. 23:37. Crecimos con una generación en donde el papá se ponía bien acá, bien... Se ponía bien impropio, ¿no? Y ya le iba a pegar a la mamá. Y entonces los hijos nos metíamos, y ya cuando crecimos y tomamos fuerzas, le decíamos: ponte conmigo, papá. Peor aún, muchos crecieron en casa de la abuelita, porque la mamá se tuvo que ir a trabajar porque el papá se hizo hombre. Peor aún, crecimos en casas donde mamá era la figura fuerte y papá era como el comodín. Era como de chocolate. Cuando había cosas serias que tratar, a team back, y tu papá, no, ya sabes que él no opina. Tú no opinas nada. Interesante, porque esa es la razón por la que llegamos a esta iglesia. ¿Sí se ubica? Casa de restauración. Venimos quebrados. Y ahorita se va a dar cuenta de muchas cosas. Mateo 23:37, por favor. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios, Padre, se define a sí mismo como una gallina que quiere juntar debajo de sus alas a sus polluelos. Entonces esto nos hace entender una cosa. Dios pone a una madre para proteger y unir a sus hijos. Jesús está definiendo lo que una de las características que ocupa el rol de madre. Otra, está hablando de un hijo rebelde que muchas veces fue llamado a vivir en unidad y en protección del Dios Madre y no quiso.
Esto es muy interesante, porque muchas veces las mamás no permitimos el mover de Dios en la vida de los hijos, aceptando que nuestros hijos se rebelaron contra nosotros, sino que lejos de Dios aprendemos dinámicas que queremos tenerlos cerca, no como una situación sana, sino por mi necesidad de madre de seguir teniendo el control de todo. Déjenme poner un ejemplo. Cuando una madre quiere juntar a sus hijos, que sea para decirles: ustedes son los mejores. Nuestra familia ha salido adelante, Dios ha sido bueno y miren la gracia de Dios y chalala. No, hoy en día las mamás ¿saben para qué juntan a sus hijos? Usted lo sabe. Para hablar de mal de sus otros hijos. ¿Qué crees? ¿Cuánto crees que me dio tu hermano? Y vino. Y su mujer, ya sabes, está pesada. Entonces, vemos mamás que no están queriendo cubrir a sus hijos, sino que están enfermas de unas dinámicas bastante equivocadas, pero eso sí, a todos los quiero aquí, enfermitos como yo. Porque es instintivo tener a los hijos cerca. Querer tener a los hijos cerca es el instintivo de una madre. La pregunta es, ¿para qué los quiero cerca? ¿Para seguirlos destruyendo? Este tip le va gratis. ¿No cobró por esto, no? Cuando sus hijos se casan, sin importar las condiciones, esa persona que tan mal le cae es ahora parte de su familia y va a ser de para siempre. Así que más le vale ver la manera de ponerlo de su lado. Porque si esa persona se le da la gana, le va a quitar a sus hijos. Y en México se da mucho que las suegras vivieron suegras insufribles y lejos de haber aprendido la lección, repiten el patrón. Y déjame decirte que cuando eres suegra, tu papel de madre se aumenta. Ahora tienes influencia no sobre tus 3, 4, 5 chamacos que engendraste, sino sobre todas sus familias. Entonces, si no has atendido tus malas dinámicas, te tengo una mala noticia. Los vas a afectar a todos. Y va a ser muy duro que tus hijos vayan a verte, no porque quieren, sino por culpa, o por obligación, o porque les tengas que estar rogando por teléfono, o porque tengas que hacer un plan chantajista, de esos que no se nos dan mucho a los mexicanos, para que estén contigo, para que al final de cuentas, cuando estés vieja o viejo, termines en las manos de ellos. ¿Alguien podría aquí decirme la verdad? ¿Yo soy una mala madre? ¿O he sido una mala madre? ¿Y por qué hay tanto tabú acerca de eso? Muy interesante. Porque tenemos la idea de que la mamá es intocable por lo que sufrió al parirnos, porque nos dio la sopa. Pero hay algo que no tomamos en cuenta. Era necesario tener papá y mamá en Cristo para poder ser una familia sana. No nada más tener un plato de sopa en la mesa. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo
Y lo primero que Dios nos dice es: yo sí te acepto. Y nos rompe. Porque la mayoría crecimos en casas de mamás que no se equivocan, que siempre tienen la razón. De mamás infalibles, mujeres maravillas, intocables. Y donde se te ocurra decir la verdad. ¿Qué onda con mi jefa? Que no se entere la jefa, porque no te la vas a acabar. Pero te voy a decir una cosa: muchas de nosotras debiéramos levantar la mano cuando alguien diga, alguien se considera feminista.